mí en esta mañana. Me alegro mucho estar con ustedes. Ya Wilcar pronunció más o menos el día de hoy. Seguimos con la serie de los personajes del libro del primer rey y hoy vamos a estudiar la vida de Asa bajo el tema fidelidad, un corazón anclado a Dios y viendo el papel de la confianza o la importancia de la confianza. Ante todo, quiero orar. Señor, te damos gracias que tú nos has dado a disposición tu palabra y la historia de muchas personas, de las cuales podemos aprender, por las cuales podemos conocerte, por las cuales podemos aprender a caminar contigo. Y yo te pido que eso sea un momento de tu instrucción en nuestra vida y una edificación por cada uno de nosotros. Amén. Si hablamos de la persona Asa, ¿quién conoce algo de la vida de Asa? ¿Sí? ¿Qué era? Igualmente me pasó a mí cuando me tocó preparar este mensaje. No sabía mucho. Pero qué rico que tenemos la Biblia y que la Biblia nos enseña mucho. Y la lectura de hoy encontramos en 1 Reyes del versículo 8 a 24. Pero como estamos en esta serie y la vida de Asa no es tan conocido, quiero mostrar una línea de tiempo por un momento para ubicarnos más o menos donde estamos en la historia. Donde está Asa, ya le adelanto, es un rey en el pueblo de Judá. No sé si lo ven bien, pero un día preparamos un dibujito para ubicar a las personas. El primer rey Saúl, David, Salomón. Con Salomón, la división del reino en el norte y el sur. En el sur seguimos con Roboam, Abiam. Y el tercer rey del sur es el rey Asa. Entonces, para que nos ubicamos, hace 2 semanas hablamos de Jeroboam, el primer rey del reino del sur. Pasada vez hablamos del hombre de Dios, ¿verdad? Que vino del sur hablando hacia el norte. Entonces, hoy hablamos del primer rey en el reino del sur, el rey Asa. Y David es una buena orientación siempre, ¿verdad? Vivía aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Para mí siempre ayuda un poco. Abraham aproximadamente 2000 años. David 1000 años antes de Cristo. Y Asa, como dicen los libros de año 930 hasta 873 antes de Cristo. Entonces, algunos años después. Y también quiero mostrar un mapa. En breve, vemos el mapa. Aquí es pequeño, ¿verdad? El verde, el rey del sur, Judá. El rojo o naranjado, el norte, Israel, los 10 tribus. Y hoy también vamos a relacionarnos un poco con el rey de Damasco. Aquí vemos muy chiquito, pero con la ciudad de Ramá y de Mitzpah, correcto. Entonces, para que nos ubicamos más o menos donde estamos. Correcto. Antes que entramos a la lectura, quiero leer 2 versículos de 1 Reyes 14, versículo 22 a 24. Son 3 versículos, ¿verdad? Que muestran el contexto en cual Asa comenzó su reinado. Leemos: los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor, y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo el árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Asera. Incluso había en el país hombres que practicaban la prostitución sagrada. Entonces, eso era más o menos el contexto en que Asa comenzó su reino, en el contexto en que Asa
creció como joven, como niño, ¿verdad? Eso aprendió de su papá, eso conoció. Y vamos a ver cómo sigue su vida. Su tatarabuelo era David, ¿verdad? El ejemplo positivo. Y ya con Salomón, su bisabuelo, comenzaron las cosas a enredar. Salomón siempre tenía un corazón dividido, ¿verdad? Adoró a Dios, pero también a otros dioses. Y después ya las cosas se fijaron más en otros dioses y no tanto en el culto o en la adoración de Dios de Israel. Los 20 años antes que Asa comenzó su reinado, había guerra entre el norte y el sur, entre su papá y el amigo Jeroboam del norte, ¿verdad? Entonces había guerra entre las tribus de Israel. Y en este ambiente comienza la vida de Asa. Y vamos a leer ahora la lectura de hoy. Primero Reyes 15, versículo 9 al 24. Dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Maacah, hija de Abisalom. Asa hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Maacah de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Asera. Asa derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor. Además, llevó al templo del Señor el oro y la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los reinados de Asa y Baasa, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. Baasa, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Rama para aislarlo totalmente de Asa, rey de Judá. Entonces, Asa tomó todo el oro y la plata que había quedado en los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio, y les encargó a sus funcionarios que se lo llevaran a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón y nieto de Hezión, rey de Siria, que estaba gobernando en Damasco. Y le envió este mensaje: hagamos tú y yo un trato como el que antes hicieron tus padres, y el mío, aquí te envío un presente de oro y de plata. Anula tu trato con Baasa, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y envió los jefes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistó León, Dan, Abel, Bet-Maca y todo Kineret, además de Naftali. Cuando Baasa se enteró, dejó de fortificar Rama, se retiró de Tirsa. Entonces el rey Asa movilizó a todo Judá sin eximinar a nadie y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Baasa había estado fortificando la ciudad. Con ellas el rey Asa fortificó Gubea de Benjamín y también Mitzpah. Los demás acontecimientos del reinado de Asa y todos sus poderíos y todo lo que hizo y lo que atañe a las ciudades que edificó están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez sufrió una enfermedad de los pies. Luego Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. Eso como la lectura que vamos a ver hoy, y como en la misma lectura dice,
Otras cosas sobre Asa están escritas en Crónica. También voy a referir algunas cosas de la lectura en Crónica, donde encontramos más detalles sobre la vida de Asa. Entonces, recordándonos de la lectura, el tema, el título, el papel o la importancia de la confianza. Y vamos a ver en qué estaba anclado la confianza de Asa. Vamos a ver acciones muy contrarias en diferentes fases de su vida. Y vamos a ver un poco cómo actúa Dios en la vida de Asa. En la lectura encontramos del versículo 9 a 15 una fase de Asa muy bonita, donde él pone su confianza totalmente en el Señor, levanta una gran reforma y cambia mucho en Israel. Y ya del versículo 16 y adelante, hasta el 24, Asa pone la confianza en el ser humano y busca de esta manera solucionar algunas dificultades. Entonces, la primera pregunta, ¿en qué estaba anclado la confianza de Asa? Y en 2 Crónica, capítulo 14, vamos a ver versículos del capítulo 14, 15 y 16 para conocer más los detalles. En 2 Crónica 14 leemos que en el año 15 más o menos de su reinado, Asa fue provocado con una gran amenaza por el rey Sara, un cusita, un vecino de Israel, que atacó a Judá con un ejército mucho más grande y poderoso como el de Judá. Era como 3 veces más fuerte como el ejército de Judá. Y leemos en el versículo 11 y 12, en esta situación, ahí Asa invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. El Señor derrotó a los cusitas cuando estos lucharon contra Asa y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asa y su ejército lo persiguieron hasta Gudera. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército lo aniquilaron. Entonces había una gran amenaza. No la encontramos en el libro de Reyes, pero en Crónica, ¿verdad? Mejor dicho, en el comienzo de su reino, cuando era más joven, una gran amenaza, un peligro. El pueblo de Israel estuvo en peligro de su vida, de su existencia. Y Asa pone su confianza totalmente en el Señor. Señor, tú puedes ayudar al débil y puedes librarnos de eso. Y de esta manera sí lograron que fueron liberados de esta amenaza. Después seguimos leyendo en 2 Crónica 15, del 1, 2 y versículo 7, donde encontramos: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Era un profeta. Este salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchame. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes están con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hayan, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Pero ustedes manténganse fieles y no bajen la guardia, porque su obra será recompensada. Entonces, el profeta, o Dios manda este mensaje: no pongan su confianza en su poder militar, ni en sus finanzas, en lo que pueden hacer ustedes. Pongan la confianza en mí y de esta manera tengan todo el respaldo de Dios. Aparte de lo que sucedió, Dios manda un mensaje al rey. Y después en el versículo 8 leemos, ya después cuando vencieron al rey que los atacó, ¿verdad?
Cuando Asa oyó este mensaje, el profeta Azarías, hijo de Ebed, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín, en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín y en los otros lugares donde él ya tenía el poder. Entonces, escuchando el mensaje del rey, ya libre de esta amenaza, Asa se animó a eliminar toda la idolatría, la adoración a otros dioses. Dice que también restauró el altar que estaba en el patio del templo y de esta manera Asa eliminó la adoración a otros dioses y reactivó la relación activa con el Señor en el pueblo de Israel. Algo que ya había estado abandonado por un buen tiempo, por varios años, como ya 30, 40 años desde que Salomón comenzó a adorar a otros dioses y preparar condiciones para eso. Y en todo eso, Asa como rey iba adelante como buen ejemplo y el pueblo le siguió, poniendo la confianza en el Señor. Y de esta manera Asa comenzó una gran reforma. Y también para entender esta reforma y la decisión que Asa tomó, quiero seguir otros versículos de Crónica. Segunda Crónica 15, 9, 11 a 13. Dice, después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos. Muchos israelitas se habían unido a Asa, a ver que el Señor, su Dios, estaba con él. Entonces había personas del norte que miraron que Dios estaba con Judá y muchos del norte regresaron a Judá, vivieron con ellos porque había una vida activa con Dios. La gente del norte que querían estar viviendo con Dios, muchos se acercaron a Judá. Pero la reforma dice en el versículo 12, hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con todo el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Y el versículo 13 dice, al que no buscara al Señor Dios de Israel, se le castigará. ¿Qué piensan con qué? Con la muerte. Fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Entonces Asa comenzó una reforma en la vida religiosa, podemos decir, muy profunda. Él involucró y comprometió al pueblo y todos quedaron animados. Y muchos respaldando esta reforma. Entonces en esta primera parte, Asa hizo muchas cosas muy buenas y sí, Dios permitió que él avanzara en sus planes. Israel estaba en paz ya en este tiempo y tenían unas experiencias muy, muy importantes con Dios. La amenaza que tuvo por este ataque del rey Sora se convirtió en una oportunidad y en una prueba que les ayudó a reformar el pueblo. En la segunda parte, donde leímos que Asa fue atacado del pueblo del norte, ¿verdad? De los 10 tribus de Israel, y que el rey Baasa, rey del norte en este tiempo, fortificó Rama para aislar totalmente a Asa. Rama era parte de los tribus del sur, pero ellos se metieron en el territorio. ¿Y qué hizo Asa en este momento? Después de esta gran experiencia que tuvo en su juventud, tomó el oro y plata para comprar fuerza militar de un rey de Damasco, ¿verdad? Eso leímos en la lectura, ¿verdad? Entonces, esta vez busca otra solución para solucionar su problema.
En Segunda Crónica también leemos que eso sucedió más o menos en el año 35 de su reinado. 20 años después de la gran prueba y de la gran reforma, ¿verdad? Y Asa pone su confianza en el hombre. La amenaza de los tribus del norte no era tan grande como la amenaza que tenía 20 años antes, donde confiaba totalmente en el Señor, ¿verdad? Y ahora ya un Asa mayor de edad, con mucha experiencia como rey, 20 años después de esta gran reforma, pone su confianza en el ser humano, en un rey. Y Baasa toma la ciudad de Ramá, ¿verdad? Pero de esta manera, como él se metió en el terreno, sembró miedo y inseguridad en la vida del rey de Judá, ¿verdad? Asa se siente desprotegido y vulnerable, de nuevo, ¿verdad? Después de su experiencia. Y así, ya dijimos, tomó el oro y la plata, comprando protección. Y comprando la protección por medio de un rey que no tenía nada que ver con Dios. No era un aliado en la fe, sino era un vecino en el norte, pero no tenía nada con el Dios de Israel. Ben-Hadad, el rey de Siria, acepta, Asa recupera a Ramá y después fortifica la frontera en Mizpah, donde era la frontera originalmente. Más tarde leemos que Asa tenía mucha guerra después de eso con otros vecinos. Pero la gran sorpresa, ¿cómo terminó la situación con el apoyo del rey de Damasco? ¿Cómo? Correcto. Asa pone su confianza en el Señor, ¿verdad? Y nosotros estamos esperando que las cosas fracasan, ¿verdad? Pero él logró sus planes, aún con esta experiencia. Misión cumplida. Todo salió bien. El territorio recuperado, ¿verdad? Abandonando la confianza en el Señor. Entonces, también es una sorpresa para nosotros que las cosas a veces no son como nosotros lo pensamos. El rey joven comenzó su reinado en una situación muy difícil, ¿verdad? Con las costumbres de los antepasados, adorando a otros dioses. Y él hizo la gran reforma. Ya el rey más viejo, con mucha experiencia con el Señor, se encuentra otra vez bajo amenaza y uno piensa, debe actuar lo mismo, en la misma manera como lo hizo en su juventud, ¿verdad? Pero toma la confianza en el Señor y toma otros caminos. Está muchos años en la fe, andando con Dios. No es una garantía que en el futuro no tomamos decisiones muy equivocadas. Haber comenzado bien con la vida del Señor no garantiza que terminamos bien. Es un día a día depender del Señor y andar en la relación activa con el Señor. Ahora vamos a ver un poco más profundo las acciones diferentes que él tomó. Ya las acciones, cómo realizó la reforma en la primera parte y después su solución en la segunda parte. Entonces, ya dijimos, Asa comenzó con una gran reforma. Echó fuera la prostitución sagrada. Hizo una reforma religiosa y también política. Echó fuera la
prostitución sagrada. Para mí también era una descripción que no entendí bien qué es eso. Eso no se relaciona directamente con acciones sexuales, sino de adorar a otro Dios. Se habla de fornicación en la fe a Dios, ¿verdad? Entonces, Asa echó fuera las personas que promovieron, que organizaron los cultos a los dioses paganos. No aceptó que ellos siguen actuando en su país. Acabó con los ídolos, acabó con los templos de estos dioses extraños y prohibió los cultos paganos. Aparte, algo que me llama mucho la atención es destituyó su abuela, Maca, la reina madre, que tenía mucha influencia en este tiempo al rey y al pueblo. Destituyó a su abuela. Parece que ella no estuvo de acuerdo con la reforma y quería seguir haciendo sus cosas. Y tocar la propia familia y más personas de mayores de edad de su familia, la madre y la abuela, esos son puntos muy, muy profundos. Pero Asa no paró su plan de reforma hacia estos desafíos. Notamos que había tal vez oposición en la familia, pero ni a eso dio lugar en el comienzo de su reinado. Eso muestra la profundidad de su decisión y de su acción. Podemos entender que no era fácil y que lo hizo de un corazón muy sincero con el Señor, confiando en Él y sabiendo que Dios tiene mejores opciones como Él. Se deshizo de los falsos dioses y hizo este pacto con Dios. Y se comprometieron de buscar al Señor de todo corazón, de toda el alma. Y ya dijimos, y el que no lo haga, lo castigará con la muerte, ¿verdad? Sea pequeño o grande. También eso suena muy, muy duro, pero eso era conforme a la ley de Judá o de los israelitas. Había la ley, si alguien adora a otro dios, se ha eliminado. Entonces estaba actuando en la ley que Dios le dio. No era una reforma que digo, bueno, si te parece. Era una reforma con decisión, una reforma profunda. Y creo, si nosotros queremos hacer cosas con el Señor, debemos reformar nuestra vida de esta manera. No es suficiente cambiar algunas cosas superficiales, sino dejarnos cambiar en toda la profundidad por la palabra de Dios, en relación con Dios, dejarnos guiar por Él en las cosas pequeñas y en las cosas grandes de nuestra vida. No significa que es fácil. Puede tener oposición en la familia, puede ser desventajas en el trabajo, no sé, pero miramos que andando con el Señor también tiene su razón. Ya en la segunda parte de su vida, ¿verdad? Él comienza a confiar en fuerza militar y en las que tenía por sus posibilidades económicas. Y puso toda su riqueza que tenía para ganar ayuda, ¿verdad? Antes puso todo a la mano del Señor, ¿verdad? Lo entregó al Señor su dinero, pero ahora pone este dinero para comprar ayuda de otro rey. La reforma que él hizo no era para su propio beneficio, era para el bien de Israel y era para que Israel viviese el llamado que originalmente tenía, ser pueblo de Dios y adorar a Dios, y que por medio de este pueblo Dios se manifiesta en otras naciones. Entonces, en la primera parte de Asa, Dios reinaba en Israel por medio de Asa. Y de esta manera, Dios quiere reinar nuestra vida y mostrarse por medio de nosotros a otros. Ya en cuando Asa se siente amenazada otra vez por los hermanos y vecinos del norte, viendo que está perdiendo terreno
Y no sé qué otras cosas intentó de hacer para evitar eso, pero ya sabemos, estaba viendo los problemas, las dificultades y no está viendo las posibilidades que Dios tenía. Pone su confianza en el rey de Siria y sacó todo el oro, ¿verdad?, para pagar ayuda. Pagó un precio alto. En lugar de poner su confianza en el Señor, excluyó Dios en la solución o en la búsqueda de solución. Y ya dijimos la gran sorpresa, no le salió tan mal. También recuperó el terreno y pudo, sí, solucionar este problema. Y después, ¿cómo sigue la vida de Asa después de esta experiencia? Y voy a leer otros versículos en 2 Crónica 16, donde dice, en esta ocasión, después de recuperar a Rama, ¿verdad?, el vidente Yanani se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo, otra vez Dios manda a un profeta, un mensajero, y le lleva un mensaje al rey Asa. Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. Algo sucedió, no sabemos más detalles, pero tampoco nos salió tan bien. También los cusitas y los libios formaron un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate, 20 años antes, ¿verdad?, y caballos, y sin embargo el Señor les entregó en tu mano, porque en esa ocasión tú confiaste en el Señor. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quien les son fiel. Pero de ahora en adelante tendrás guerra, pues actuaste como necio. Hasta aquí entendemos el mensaje, ¿verdad? Un mensaje duro. ¿Cómo esperamos que Asa reacciona? Dice en el versículo 10, Asa se enfureció contra el vidente, por lo que éste le dijo, y lo mandó encarcelar. En este tiempo Asa oprimió también una parte del pueblo. Entonces Dios manda a un profeta y lo busca que Asa reconozca su error. ¿Y Asa qué hace? Lo echa preso, ¿verdad? Un mensajero de Dios. Para mí era muy importante involucrar esta parte de la segunda crónica, porque en Reyes muy pocos detalles tenemos. Y también leemos que él recibió la ayuda de Damasco, pero los detalles nos dan a explicar mucho. Entonces, el rey que comenzó muy bien, no terminó tan bien como pensábamos. Si un hijo de Dios pone primero su confianza en el Señor, pero después lo rechaza y anda su propio camino, haciendo errores, ¿verdad?, pueden suceder tres cosas. Si ponemos nuestra confianza en el ser humano, siendo hijos de Dios, ¿verdad?, lo primero puede ser que reconozcamos que nos arrepentimos y que regresamos con nuestra confianza al Señor. Es lo más deseable y es lo que Dios quería alcanzar por este mensaje. Lo segundo que muchas veces sucede es, bueno, uno reconoce, pero sigue en lo mismo, ¿verdad? Tal vez no tiene la valentía de cambiar, o tal vez ve que puede tener algunas dificultades. Bueno, sabe que está desobediente. Lo tercero, y eso sucedió en la vida de Asa, y eso es lo peor, se defiende a lo que hizo. No reconoce el mensaje de Dios y se convierte en un obstáculo, en una amenaza al pueblo de Dios. Echa preso o dificulta la vida de ellos que Dios manda. Siendo un hijo de Dios, siendo un rey que Dios ha puesto en este lugar, siendo un rey que ha tenido grande experiencia. Puede ser que Dios nos ha guiado muchos caminos buenos en nuestra vida, que hemos tenido buenas experiencias con el Señor, que hemos puesto nuestra confianza en Él. Eso no siempre es fácil, dijimos, ¿verdad? Pero
no significa que siempre terminamos bien. Necesitamos permanecer en Cristo. Pueden ser los momentos buenos y los momentos difíciles que nos alejan del Señor. Pero lo peor es si uno que ha comenzado bien se convierte en un problema para el pueblo de Dios. Otra vez quiero mencionar, seguir al Señor y poner la confianza en Él no siempre es fácil. Muchas veces nos trae desafíos, nos trae complicaciones. A veces las cosas salen muy bien, a veces no sabemos qué trae si ponemos nuestra confianza totalmente en el Señor. No es una receta que se cumplen todos nuestros planes en el mundo. No es una receta que mejoramos económicamente. Tenemos muchos ejemplos que son diferentes, mirando que personas pusieron la confianza en el Señor, pero les trajo mucha desventaja y dificultades. ¿Y cuántos profetas han muerto por decir la verdad, verdad? Y este profeta que Dios mandó y dijo con toda sinceridad la verdad, buscando a recuperar ahí, quedó preso. Entonces no siempre es fácil, pero también buscar sus propios caminos trae un precio alto. Y quiero mencionar un versículo del libro de Daniel, capítulo 3. Aquí los tres amigos de Daniel, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, conocemos estos nombres, ¿verdad? Fueron amenazados por el rey Nabucodonosor. El rey quería obligarles que adoraran una estatua que él levantó. Y ellos respondieron, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Hablando unos 3 jóvenes que estaban en exilio, ¿verdad? En Babilonia, respondiendo al rey, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Puede, ¿verdad? No dice, el Señor nos alivia, puede hacerlo. Y algo que me llama mucho la atención es el versículo 18. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a su Dios, ni adoremos a esta estatua. Este versículo muchas veces me ha dejado a pensar mucho. Dios puede, pero si no lo hace, tampoco cambio mi opinión. Y eso es, si ponemos nuestra confianza en el Señor, muchas veces no sabemos dónde terminamos, pero sabemos que andamos en lo correcto. Sabemos que Dios tiene todo en su mano. Y los 3 amigos dijeron, mejor morir en este fuego que vivir una mentira. Me deja pensar mucho este ejemplo. Mejor morir en este fuego que vivir una mentira y posiblemente convertirme en un problema que afecta la vida de otros que quieren seguir a Dios. Estuvimos viendo hasta aquí mucho cómo actuaba Asa, el pueblo en las diferentes situaciones. También quiero en breve ver cómo actuó Dios. Y creo ya casi todo dijimos, ¿verdad? Pero Dios permite al rey joven que había amenaza. La amenaza se convirtió en una oportunidad. Mandó un mensajero y con eso junto Asa comienza una gran reforma. Dios guió paso a paso para recuperar su pueblo en sus caminos, buscando que el rey y su pueblo pongan la confianza en él. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene muchos ejemplos en su vida como Dios nos guía, que nosotros pongamos la confianza en él. Y muchas veces no son las cosas fáciles, ¿verdad? Pero son momentos en cuando podemos crecer en la fe. Ya más adelante Dios permite otra vez que había amenaza
por los vecinos del norte. Dios permitió que este rey perdió terreno. Dios permitió que por el rey de Siria recupera el terreno, ¿verdad? Y Dios permitió que este mensajero, que dijo la verdad, quedó preso, ¿verdad? Quedó afectado. Cosas, creo, en la primera parte entendemos bien cómo Dios actúa, ¿verdad? En la segunda parte yo no lo entiendo bien. Yo tengo otro plan. Si yo les digo, Dios actúa así, muchas veces yo digo, bueno, este plan tiene que fracasar y tiene que reconocer, pero Dios muchas veces actúa muy diferente, pero tiene todo bajo su control. Muchas veces son los tiempos buenos de nuestra vida. Cuando estamos bien de salud, cuando tenemos un buen trabajo, cuando estamos bien involucrados en amistades, cuando la familia está bien, muchas veces son estos tiempos cuando nos enfriamos en el Señor. Y muchas veces son los desafíos, las dificultades de la vida que nos ayudan a regresar. Lo que menos buscamos en nuestra vida muchas veces nos ayuda a regresar. No siempre, ¿verdad? También sabemos que durante la crisis de COVID muchos se alejaron del Señor, ¿verdad? Puede ser también, pero a veces más peligrosos son los buenos tiempos para enfriarnos. Haber comenzado bien con el Señor no es garantía que terminamos bien. Dependemos del Señor paso a paso. Necesitamos andar con Él. A veces experimentamos grandes cosas y la gente me cuenta de milagros, pero no es garantía que terminamos bien. Terminar bien es reconocer los errores en cuanto nos fallamos y regresar a los caminos del Señor. Él nos busca, Él nos ama. Cantamos en el inicio, Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, ¿verdad? Él me sostendrá. Eso es el plan definido del Señor, mantenerme con mis dificultades, con mis debilidades, pero abriendo la puerta para regresar. Y eso es el camino del cristiano. Ir adelante con el Señor y cuando hay dificultades, regresar a sus caminos. Poner la confianza en el Señor no es un paseo fácil. Es una decisión. Una decisión como lo tomaron los 3 amigos de Daniel. Muchas veces no sabemos dónde va el camino y dónde terminamos, pero sabemos que andamos en lo correcto, andamos en lo bueno y que el Señor tiene todo bajo su control. Y Él sabe manifestarse por medio de nosotros si ponemos nuestra confianza en Él, aún en lo bueno y en lo difícil de nuestra vida. Y de esta manera quiero animarnos. Aprendemos de la buena parte de Asa, ponemos nuestra confianza en el Señor y vamos paso a paso en la mano con Él. Amén. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Te damos gracias que tú nos sostienes, Señor. Tú nos quieres guiar durante nuestra vida. Un camino de confianza, un camino, sí, que termina bien en tus manos, Señor, un camino que tú tienes preparado. Muchas veces te fallamos, muchas veces tomamos decisiones que son muy en contra de lo que tú quieres de nosotros. Gracias por cada oportunidad que nos has dado a regresar a tus caminos y que tú eres un Dios que nos sostiene, que nos ama. Y de esta manera, Señor, acompáñanos durante esta semana para que andamos contigo. Amén.